Pues yo creo que empezamos, Jerónimo. A sus Y vamos, órdenes. sí, vamos dejando entrar a la gente conforme se vaya conectando, porque sabemos que tienes una agenda ahí muy, No, muy hombre, apretada. como Pues ustedes primero que dispongan. nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por darte la oportunidad o más bien el tiempo de platicar con nosotros de estos temas que, pues la verdad, son muy importantes ahora con lo que está pasando de estas consultas que el gobierno de Estados Unidos está solicitando bajo el TEMEC, pues digo, qué impacto pudiera tener lo que está pasando con la visita de Pelosi a Taiwán, cómo eso pudiera impactarnos a nosotros. Por ahí escuchábamos una noticia de que, digo, no sabemos qué tan cierta, aparentemente no es tan cierto. A veces se había anunciado una posible inversión acá en Juárez muy grande de un fabricante de baterías taiwanés o chino, perdón, que ahora con la visita pues puso en pausa este, su inversión aparentemente. Entonces, ¿cómo ese tipo de eventos pueden tener un impacto en nuestra región, ¿no? Así es de que, pues muchísimas gracias. Eh, Como te comentaba, pues nosotros en Desarrollo Económico es un organismo empresarial, Ciudad Juárez. Eh, nuestra misión es impulsar y promover proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. No somos una cámara, o sea, no representamos los Ujú. intereses particulares de un sector, sino que vemos por los intereses generales de la ciudad, ¿no? Correcto. Eh, pues nosotros típicamente cada 2 semanas hacemos una serie de conferencias y ahora nos pareció oportuno platicar contigo de estos temas, ¿no? Así es de que pues te doy la bienvenida, le doy la bienvenida a todos. Me voy a permitir brevemente leer una semblanza tuya para entonces ya cederte el micrófono, que nos empiece a platicar y a los asistentes recordarles que al final de la plática, que durará alrededor de 1 hora, bueno, menos de 1 hora, tendremos un espacio para preguntas y respuestas para que por favor lo pueden hacer levantando su mano, presionando el botón o bien en el chat de la conferencia. Así es de que, bueno, pues iniciamos. Jerónimo Gutiérrez Fernández es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y tiene el grado de maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Además, el embajador tiene una amplia trayectoria de conocimiento en la relación México-Estados Unidos y frontera común. Durante su carrera profesional ha ocupado los siguientes cargos: subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretario para América Latina y el Caribe, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, director en la Coordinación de Asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público entre 1992 y 1994, asesor en el Banco de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y director gerente del Banco de Desarrollo de América del Norte, BEDAN. Pues bienvenido, Jerónimo, y una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Adelante. No, hombre, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Federico, por esa amable presentación. Yo en verdad le quiero agradecer a Desarrollo Económico de Ciudad Juárez esta invitación para estar con ustedes el día de hoy, en particular a Federico y a todo el equipo de la asociación, y poder compartir algunas reflexiones sobre este tema, digamos, que se tituló La alineación estratégica de las economías de Norteamérica. Le agradezco también a la Fundación México-Estados Unidos, al US Mexico Foundation, por habernos puesto en contacto. La verdad es que es una organización que está haciendo cosas muy importantes en la relación, y lo digo con siempre, porque creo que la relación entre México y Estados Unidos, y en mayor medida entre México y sus socios de América del Norte, requiere mucho del esfuerzo, digamos, de organismos de la sociedad civil, no solo del gobierno, y me da mucho gusto también que nos haya puesto en contacto. Les quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo y el interés de estar en esa mañana. Sé que es temprano por allá. Veo algunas caras conocidas, está ahí Arturo Barrio y otros, lo cual me da mucho gusto.
En distintas iteraciones profesionales he tenido la oportunidad de hacer cosas en y con Ciudad Juárez. Y la verdad que es una ciudad, lo comentaba ahorita antes de que todos entraran, que le ha adquirido mucho aprecio y mucho respeto. Y eso hace que sea mucho más grato conversar con ustedes. Yo Juárez lo veo siempre, y en buena medida Juárez y El Paso, como un gran ejemplo de estas, digamos, zonas metropolitanas binacionales y como un gran ejemplo de este espíritu emprendedor que hay en muchos puntos y en muchas ciudades de la frontera y que a pesar de retos muy claros que siempre están presentes, está viendo hacia adelante. Así es que gracias por la oportunidad. Como decía Federico, si les parece bien, hablo por pensaba hacer mis comentarios iniciales por unos 20, 25 minutos máximo para poder dar con eso el mayor tiempo a las preguntas y respuestas, a sus comentarios, y creo que eso hace mucho más fluida y útil, espero, la conversación entre nosotros. Para abordar el tema de la alineación estratégica de las economías en Norteamérica, yo quisiera dividir mis comentarios, digamos, en 4 grandes partes, ¿no? Primero, hacer un breve balance de dónde nos dejó el TEMEC en el contexto de América del Norte. Segundo, poder hablar un poco de qué entendemos, qué es esta alineación estratégica, qué entendemos por la alineación estratégica de las economías. Tercero, hablar de los factores que hoy, a mi juicio, abonan o dificultan esa alineación estratégica, que son de distinto índole. Y finalmente, platicar un poco de las perspectivas a futuro antes de poder entrarle al tema de las preguntas y respuestas, ¿no? Ese es un poco como el plan de vuelo de la conversación, que insisto, espero que sea lo más fluida posible. Primer punto, digamos, ¿cuál es el balance? ¿Qué nos dejó el TEMEC? ¿No? Estamos poco más de 2 años de que entró en vigor. Y yo les diría que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo primero es que puso la relación bilateral y en buena medida la relación de los socios de América del Norte en un punto crítico como no había habido uno en varias décadas. ¿Por qué? Por primera vez, yo les diría desde los 90s, un presidente de los Estados Unidos no solo cuestionó el Tratado de Libre Comercio, sino buscó terminar con él. Incluso pues, se refirió a él como el peor tratado en la historia firmado por los Estados Unidos, ¿no? Puesto en perspectiva esto, y esto no es para dar una clase de historia, pero yo siempre he pensado que en la relación entre México y Estados Unidos, y eso se transpone un poquito hacia Canadá, ha habido como 4 grandes fases en la historia, ¿no? La primera es, pues desde México independiente hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue una relación, si no entre los pueblos, sí entre los gobiernos, fundamentalmente tirante, con pues, obviamente una serie de incidentes históricos, traumáticos, difíciles, etcétera, pero fue un periodo muy amplio que la relación fue difícil. A partir de la Segunda Guerra Mundial, hay un punto de inflexión, sobre todo por la necesidad de Estados Unidos de allegarse a materias primas, de allegarse también de mano de obra, del tema que empieza a permear en la seguridad del hemisferio. Entonces hay un punto de inflexión en buena medida y cambia la relación. Y inicia lo que creo que es una segunda etapa, que no voy a entrar en detalle, pero que tiene que ver con la Guerra Fría, cómo empiezan los dos países realmente a interactuar y empieza este cierto sentido de interdependencia. Eso sigue desde la Segunda Guerra Mundial hasta yo les diría los 90s, que se firma el Telecán, que claramente con el Telecán inicia una nueva etapa en la relación, ¿no? El tratado se convierte en la columna vertebral de nuestra relación con Estados Unidos y muchos escritos sobre eso, como no solo impacta lo estrictamente comercial, sino ancla una serie de reformas internas, sobre todo en materia económica, cambia la dinámica política hacia el interior, pero se convierte el eje de la relación, empieza una tercera etapa y luego con la llegada de Trump y con lo que ha estado pasando los últimos años, pues yo he señalado que hay una nueva etapa, un nuevo punto de inflexión en la relación, que estamos a la mitad y que todavía no está claro cómo vaya a concluir. Pero Trump lo que hace es que viene a hacer una disrupción como no lo habíamos tenido en mucho tiempo en la relación en su conjunto. Después de 3 años de negociaciones y de maniobras legislativas entre los 3 países y los socios de América del Norte, pues en junio del 2020 entra en vigor el TEMEC.
El camino para llegar al tratado, al TEMEC, yo les diría que yo lo describo como que fue inusual e incluso improbable en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque contra la mayoría de los pronósticos que había en ese momento y en un contexto de mucha volatilidad y mucha incertidumbre, se logró tener un texto cerrado del tratado en relativamente poco tiempo entre los poderes ejecutivos y también ratificado por los plazos, por los parlamentos en un plazo que fue bastante corto, ¿no? El TEMEC, con toda claridad, dista de ser perfecto. No es lo que yo creo que muchos imaginaban cuando se empezó a hablar desde el año 2000, los primeros años de 2000, 2005, de hacer el famoso Telecan Plus o el Telecan 2.0, pues sí no nos imaginábamos, creo que la mayoría, un tratado como el TEMEC, ¿no? Entonces, yo lo describo, insisto, es muy lejos de ser perfecto, pero creo que en términos generales funciona frecuentemente y como ocurre en negociaciones muy complejas, creo que a fin de cuentas ninguna de las tres partes quedó plenamente satisfecho, pero a final de cuentas nadie se levantó de la mesa. Y eso a mi juicio lo que quiere decir es que previsiblemente eso era el acuerdo posible en ese contexto específico. Pienso que el TEMEC a México en general y a México en particular le implica, digamos, yo lo describiría como seis grandes cosas. La primera es que mantiene para nuestro país, como ustedes saben, el acceso preferencial al mercado más grande de Estados Unidos, es decir, mantenemos sin tarifas prácticamente todas nuestras fracciones arancelarias. Segundo, conserva mayormente, aunque con ciertas restricciones en relación al Telecan, las disciplinas que protegen y hacen atractivo, digamos, los flujos de inversión extranjera entre los tres países, ¿no? El tercero es que moderniza distintas disciplinas del tratado. A final de cuentas, teníamos un tratado, después del Telecan, pasaron un poco más de 25 años sin que se ajustara el texto. Entonces, moderniza varios aspectos y lo que frecuentemente se refiere incluye todo el tema de comercio electrónico, por ejemplo, que cuando se hizo el Telecán no lo teníamos. Moderniza también un capítulo de pequeña y mediana empresa, es decir, hace la actualización de los textos a la luz de lo que ha pasado esos 25 años. El cuarto punto para mí muy importante es que deja fundamentalmente intocado el tema del sector agropecuario. Ustedes recordarán que cuando fue el Telecán, de los sectores más conflictivos era el sector agropecuario en general por distintas razones. En esta ocasión, eh, curiosamente, los sectores agropecuarios fueron grandes abogados de que se mantuviera, con todos sus problemas, y los hay, pero eso yo creo que fue fundamental. De hecho, la anécdota de que el 19, digamos, de abril de 2017, que Trump estaba a punto, el presidente Trump, de firmar la carta dando aviso de que se le salía, en efecto, como se ha escrito por ahí, fue el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, el que, entre otros, logró en esa fecha explicarle al presidente Trump la implicación que tendría para el sector agropecuario de Estados Unidos y en particular para todo su contexto político en el Midwest de los Estados Unidos, y tuvo un peso muy importante. El quinto punto es el sector automotriz. Y hay ahorita, ustedes seguramente tienen mucha, digamos, más detalle que yo de todo lo que implica en el sector automotriz. Yo, como lo he descrito, mi manera de verlo es que México fue un gran beneficiario de su sector automotriz del Telecán. No es ningún secreto que la mayor parte de nuestras exportaciones manufactureras vienen de ese sector y es una parte muy importante de la economía hoy. Y lo que hizo Estados Unidos fue básicamente cambiar la tendencia con las reglas que se establecieron. Es decir, a partir de ahorita, a partir del TEMEC, Estados Unidos va a capturar una mayor parte del crecimiento del sector automotriz en general en América del Norte de lo que venía ocurriendo. Creo, y espero no equivocarme, que no implicó, como algunos suponían, el cierre de ya unidades económicas establecidas, ni nada, pero esa es la manera que yo he encontrado más, digamos, de manera más clara de escribirlo, ¿no? Creo que eso es lo que es el TEMEC, y como les decía, yo creo que no es perfecto, ni mucho menos, pero funciona. Y sobre todo, yo pienso que el TEMEC debe ser visto en un contexto
y debe ser analizado en un contexto que era radicalmente distinto al que prevalecía a finales del siglo pasado, en los 90s, en lo que Stiglitz describió como los Roaring 90s, en donde había un consenso mucho más amplio a favor de la liberalización comercial, del comercio internacional y en general de la globalización, del que tenemos ahora. Desde hace 5, 6, 10 años, si quieren, en algunos casos, sin poner una fecha precisa, lo que hemos visto es una reacción muy fuerte en distintas partes del mundo en contra del comercio internacional y un resurgimiento de nacionalismos económicos. En ese contexto en particular, creo que el TEMEC tiene mucha mayor mérito y validez, y difícilmente podríamos volver a negociar un tratado en esas condiciones. Eh, Creo en ese sentido que el valor principal del TEMEC es que logró mantener de alguna manera viva la idea de Norteamérica, como ahora sí que parafraseando a Robert Pastor, el profesor, que fue un gran abogado de la integración económica de América del Norte. Creo que ese es su mérito principal, ¿no? En un contexto complicado a nivel mundial y de la relación, lo que logró es mantener digamos, ha mostrado la idea de la integración económica bastante resiliencia, como se usa hoy el término, porque ha atravesado por años muy difíciles y a pesar de todo prevalece. Para nosotros, para México, implicó la posibilidad de mantener una relación privilegiada con Estados Unidos y con Canadá, cuando lo que se advierte es que al menos por un tiempo Estados Unidos va a ser mucho más cuidadoso, si no es que renuente, de establecer nuevas relaciones comerciales o bien profundizar las que tiene, y eso es muy importante. Somos los que pudimos tener un tratado en el contexto actual de Estados Unidos. Pongo un ejemplo. El nuevo presidente de Colombia, que tomó posición tan solo el domingo, Petro, pues ha hablado de renegociar el tratado con los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es imposible, creo que le va a ser sumamente difícil porque simple y sencillamente el status quo ahorita es muy fuerte y Estados Unidos no veo apetito político ni condiciones para que pueda ningún país negociar nuevas cosas comerciales o profundizarlas con los Estados Unidos por un buen rato, y creo que eso es lo que también a nosotros da cierta oportunidad. Implicó también, por supuesto, la oportunidad de tomar ventaja de todas estas cuestiones que ya se refería Federico, digamos, de las tensiones comerciales y geopolíticas entre China y los Estados Unidos, que es un factor estructural. Es decir, no es algo más allá de las tarifas, y ahorita platicaré un poco, es algo que creo que es estructural. Y también tomar ventaja de este proceso de reconfiguración de las cadenas productivas, que se da a nivel mundial y que si bien ya venía ocurriendo, lo aceleró de manera muy clara también la pandemia de COVID-19, ¿no? Eso siento que es, o sea, un balance de dónde nos deja el TEMEC. Ahora, ¿qué quiere decir cuando hablamos de la alineación estratégica o de las economías de América del Norte? Pues digo, el TEMEC nos da esa oportunidad, nos da la posibilidad de continuar con esta alineación estratégica, pero ¿qué es lo que entendemos por esa alineación? Y yo creo que son también 5 o 6 cosas en las que es la agenda de alineación estratégica y en la que se está trabajando en algunas áreas más rápido que otras, con más problemas en unas que otras, etcétera. La primera es el tema de armonización regulatoria, es decir, cuando pensábamos en NAFTA 2.0, cuando se hizo la SPAN, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte en 2005, un componente importante era armonizar en todo lo posible regulaciones distintas, digamos, no en el tratado, con el propósito de seguir reduciendo, bajo la lógica que eso reduce el costo de hacer negocios en la región y le permite a las empresas situarse más rápido, digamos, más fácil, a un menor costo en cualquiera de los 3 países. Eso, la idea es que se logra, sí, al nivel de tratados, pero también a través, digamos, hay 3 pistas: tratado, acuerdos interinstitucionales que no requieren ratificación de legislativos, que simplemente las áreas de gobierno, dentro de sus propias capacidades y funciones de ley, acuerdan una serie de cosas, o acciones colectivas. El ejemplo típico es: vamos a tratar de tener etiquetados similares, ¿no? Que es un tema que ahora se ha puesto en boca.
criterios para el etiquetado de productos que sean similares, y eso nos permite entonces reducir el costo a los 3 países y a las empresas de ese negocio. Entonces, eso es una primera área de alineación. La segunda es la movilidad laboral. En realidad, América del Norte está en una transición demográfica muy importante, lo va a estar durante los próximos 30 años. América del Norte tiene 480 millones de personas, digamos más o menos estimado, 500, casi 500 millones si quieren, entre 480 y 500 millones de personas. Lo que estamos experimentando demográficamente como región y en particularmente pues, es reducciones de la tasa de fertilidad, de mortalidad, y eso tiene una serie de implicaciones, pero lo que se ve a futuro, pues es que todavía los próximos 30 años, a diferencia de otras regiones de América del Norte, hay cierto bono demográfico, sobre todo en México y en América del Norte, y por lo tanto tiene sentido tener la mayor, digamos, movilidad laboral posible. Eso no implica la gran enchilada completa que se intentó en el año 2000. Eso lo que implica es que haya el mayor número de vías posibles para trabajar temporalmente en América del Norte. Si uno implica los famosos, digamos, programa de trabajo temporal que ya existe. Si uno ve las cifras con cuidado, lo que se da cuenta es que México, por ejemplo, tiene y concentra ya alrededor del 65% de las visas de no inmigrante para trabajo que otorga el Departamento de Estado, entre las que son del sector agropecuario, las que son en otros sectores distintos al agropecuario, pero de baja calificación, las de alta calificación, los intercambios académicos con componente de trabajo, en fin. Y lo que hay que hacer ahí es que esas vías, la economía de Estados Unidos tiene la última cifra de la cual se habla es 6 millones de posiciones en distintos ámbitos de trabajo que no están siendo llenadas, por distintas razones demográficas, por el COVID, por muchas razones. Entonces, tiene sentido trabajar para ampliar esas vías, no con un gran acuerdo, sino que los mecanismos que existen de movilidad laboral idealmente se puedan ampliar, simplificar y modernizar sin necesariamente cosas que tenga que ir al legislativo, porque se vería imposible en el caso de los Estados Unidos. Esa es otra área. La tercera es la famosa, digamos, lo que se habla mucho, todo el tema de integración de las cadenas productivas, que hoy se le pone el nearshoring, o ally-shoring, o reshoring, ¿no? Lo que es un hecho es que pasamos en las reglas de contenido de origen del 60 más o menos al 70% con el TEMEC, implica también definir, por ejemplo, las industrias esenciales. El COVID, si algo nos enseñó, es eso, para que pueda haber seamless production y procesos de producción lo más sincronizados posibles, y podemos hablar mucho más de todo el tema de integración, específicamente las cadenas productivas. Se habla con razón desde antes, incluso el TEMEC, de que 40 centavos de cada dólar, por ejemplo, de que un producto, y eso ustedes lo saben muy bien en la frontera, un producto pasa varias veces la frontera en sus componentes, que 40% digamos, 40 centavos de cada dólar de las exportaciones de México a Estados Unidos tenían ya un componente de México a Estados Unidos, tenían ya un componente de Estados Unidos, en fin, y eso solo en principio se va a profundizar. El cuarto elemento es en inglés el workforce development, o el entrenar, capacitar y reentrenar a la fuerza laboral desde una perspectiva regional. Hay en América del Norte gaps muy grandes entre las necesidades de los sectores económicos y los atributos de los trabajadores tienen, ¿no? Y por lo tanto se debe trabajar, ver ante lo que algunos llaman la revolución industrial 4.0, ¿no? Se tiene que reentrenar la fuerza laboral y idealmente hacerse desde una perspectiva regional, trabajando en 4 cosas, que es el aprendizaje en el trabajo, que es lo que creo que va a ser la tendencia, haciendo lo más transparente todos los procesos de certificación de competencias o credencialización, generando más información sobre los mercados laborales a nivel regional, y también teniendo colaboración en programas específicos de educación, ¿no? Los otros 2 componentes, para no extenderme mucho en eso, son el de infraestructura, en 2 sentidos. Uno es planear
y nuestros corredores, nuestros grandes corredores comerciales en la región de una manera junto con nuestros socios comerciales, es decir, cómo va a evolucionar el comercio a los próximos 50 años a nivel mundial en América del Norte y cómo seguimos diseñando e idealmente teniendo corredores de transporte y infraestructura que tenga estándares similares, ¿no? Ese es uno. Y dos, que ustedes conocen muy bien, pues seguir agilizando y modernizando toda la infraestructura fronteriza, los cruces, los puertos de entrada. Hay evidencia de sobra de que no son lo suficientemente ágiles y eso nos implica a los países un costo muy importante en competitividad y en dinero, y hay estimaciones de varios billones de dólares al año al respecto. Y finalmente, el último componente de alineación estratégica es el que tiene que ver con energía, que hoy estamos en unas consultas, pero energía en su momento y hasta antes de que fue modificado el texto del TEMEC y donde estamos, pues la idea era sí procurar seguridad energética en América del Norte, pero desde una perspectiva distinta, que era lograr que los sistemas de energía de América del Norte se integraran lo más posible para que las empresas tengan acceso al mayor número de fuentes posibles de energía con seguridad y a precios competitivos de la propia región y de afuera, ¿no? Es un concepto distinto al que hoy prevalece, con toda claridad, pero esos son, digamos, los 6 elementos. Esa es desde mi punto de vista, al hablar de alineación estratégica de las economías, esas son las cosas, esa es la agenda y eso es lo que se está trabajando. Y como le dije, en algunas cosas con problemas, en otras con menos, en otras con cierto éxito, y creo que es una agenda que tiene, vaya, que va a tener todavía, pues, obviamente mucho mayor, mucho trabajo por delante, ¿no? El, el tercer punto que quería comentar, digamos, entonces, es el balance que nos deja. Esta es la agenda digamos, de alineación estratégica a futuro. Es hablar un poco, en la tercera parte, de lo que yo creo que son los factores que abonan o que imposibilitan o que dificultan la alineación estratégica. Yo los describiría en 3 grupos, ¿no? Unos son los factores formales, otros son los políticos y otros son los, digamos, externos a la región, ¿no? Los geopolíticos. Eh, los factores formales que facilitan, creo, esta alineación estratégica, yo creo que están algunos dentro del propio tratado, pero yo creo que son 2 o 3 importantes. El primero es este tema del contenido, es decir, que para que un producto sea considerado América del Norte, que ya está previsto en el tratado, pues han ampliado el porcentaje 60-70% y que obliga, por lo tanto, a una mayor integración de las cadenas, y es que queremos tener que nuestros productos sean considerados como América del Norte. El segundo es el capítulo 26, que es un capítulo que habla de la competitividad de América del Norte, que es un capítulo más de cooperación dentro del tratado, que dispone la creación de un grupo de trabajo entre los 3 países para avanzar en la competitividad regional. Es un tema que impulsó México, que creo que es difícil por distintas razones, porque entre otras, las áreas de los gobiernos, el tratado en Estados Unidos lo maneja el USTR, que no es necesariamente, tiene las mismas características de la Secretaría de Economía o del Ministerio de Economía en Canadá, y eso hace difícil avanzar. Son muy puristas en ese sentido de que solo lo que tiene que ver estrictamente con lo comercial, pero el capítulo lo que busca es precisamente que no sea solo el tratado. O sea, el TEMEC es importante no por lo que comerciamos o lo que invertimos entre nosotros, que es mucho, sino por el hecho que nos obliga, en cierto sentido, a producir juntos. Y para seguir abonando a la competitividad se creó ese capítulo. Ha habido un par de reuniones del grupo de trabajo en el ámbito trilateral, en el ámbito, digamos, bilateral. Un poco esa agenda se desahoga a través del diálogo económico de alto nivel, pero es una parte formal. Y tercero, mencionaría que la administración Biden sí dispuso de inicio una serie de estudios y de políticas específicas publicadas como órdenes ejecutivas que tienen que ver precisamente con hacer una evaluación de la integración de las cadenas productivas y de la seguridad de sus cadenas productivas, pues que marquen en buena medida lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, esos son una serie de factores formales que abonan.
¿Cuáles son los políticos? Pues yo les diría algo en particular del tratado, del TEMEC, creo que es que tuvo, a pesar de todo, un gran consenso bipartidista en los Estados Unidos y consenso en México y en buena medida en Canadá. Espero que eso siga. Eh, si uno ve las estadísticas frías, el último poll de Gallup, que es el que ha hecho una evaluación de las perspectivas en los Estados Unidos respecto a la opinión de los estadounidenses respecto al libre comercio, está a los niveles más altos después de Trump, curiosamente, 78, más o menos 78% de los republicanos están a favor, 82 de los demócratas, cuando hace unos años, en 2010, teníamos niveles del orden de 50. Y en el caso específico de Temec, también el 80%, digamos, 88% de los republicanos del votante republicano está a favor del tratado y lo ve como algo positivo. En los demócratas 78 y en los independientes y en los demócratas es del orden de 73. Para mí, el tratado lo que tuvo distinto también es que es una de las pocas políticas que esta administración en México, la administración del presidente López Obrador, digamos, validó del pasado, del periodo neoliberal, pues mantuvo para su crédito, como dicen, y su mérito, pues reconoció la importancia de la relación de dependencia y hasta, al menos hasta hace poco, pues se volcó alguien que había sido fundamentalmente escéptico del libre comercio, escéptico, si no crítico, o adversario del Telecán, pues se volcó a favor. Entonces creo que digamos, en general hubo un consenso político importante a favor del tratado y de seguir la integración económica. Ahorita platicaremos brevemente si se mantiene. Y luego están dos factores externos geopolíticos. El de China, ¿no? Como la creciente competencia estratégica y la ascendencia de China, rivalizando fundamentalmente con los Estados Unidos, impacta a todo el mundo y en particular la relación entre los socios comerciales de América del Norte. Como les decía, a mí me parece que no es un factor que va más allá de lo que estrictamente ocurrió con las tarifas, que es estructural. Y creo, y el otro es pues todo lo que está pasando también, digamos, con Ucrania y Rusia y cómo Estados Unidos está teniendo que defender su liderazgo frente a otros países. Eso yo creo que abre un contexto geopolítico muy interesante para México, que no me queda claro que acabemos de apreciarlo en toda su dimensión. Y creo que esto digamos, es un poco reflejo en buena medida de lo rápido que vivimos los años 90 y la primera parte del siglo de la globalización y que estamos teniendo en cierto sentido una reacción a ese punto y a esa unipolaridad. Digo, puedo hablar mucho más con China, no me quisiera, para dejar el mayor tiempo de preguntas, me detengo ahí. Y déjenme brevemente hablarles, digamos, enunciar para abrir a preguntas y respuestas los 4 puntos que creo que son relevantes para pensar en relación a las perspectivas. La primera es, ¿qué pasa en México en el 2024? Es decir, mencionaba un poco cómo el presidente López Obrador se convirtió en un gran abogado del TEMEC. Su narrativa en torno, desde lo que yo aprecio, es absolutamente, pues es correcta, va en el sentido contrario, no siempre los hechos, es decir, parece haber un gap entre la narrativa y los hechos. Y la pregunta es si después de la elección del 2024 en México, y sobre todo una en donde el partido en el gobierno pues se ve que tiene una probabilidad alta de ganar, al menos hoy en día, y lo digo con toda claridad, va a utilizar tanto este nacionalismo económico como se está haciendo ahorita, ¿no? Y podemos discutir un poco al respecto, pero es muy importante entender que esto yo ya lo situaría mucho más allá del 2024. Tocado con esto, la revisión del TEMEC en 2026. Como ustedes saben, el TEMEC tuvo una particularidad que es la famosa sunset clause o terminación. El tratado en efecto termina en el año 16, después de su entrada en vigor, pero dispone
que habrá una evaluación, salvo que las partes confirmen por escrito su deseo de continuar en el tratado. En el año sexto hay una revisión del tratado a través de la Comisión de Libre Comercio, que parece lejos, pero no lo es tanto, porque toda la discusión al respecto creo que empezará obviamente antes del 2026. La realidad es que se hizo pensando en esa fecha, en su momento, previendo que pasara, digamos, una posible reelección del presidente Trump y pasara a la gestión del presidente López Obrador y que fueran otros entonces los que hicieran la revisión, por eso es el 2026. Pero es importante porque creo que uno, hay que empezar a pensar en ese ejercicio, o sea, a diferencia del Telecan, cuando se hablaba y decía, casi casi es intocable, no, aquí termina y hay una revisión. Y creo que va a haber una gran efervescencia política en torno a esa revisión. En Estados Unidos en particular, podríamos enfrentar una situación, yo creo que relativamente complicada, en donde tienes a una ala republicana, déjeme decirlo así, con muchas cuitas con respecto a México en el tema de seguridad, migración, etcétera, porque tradicionalmente los republicanos son más, en principio, pro libre comercio, y una ala demócrata muy también con problemas con el tema del medio ambiente, de la energía, de lo laboral, etcétera. Entonces, no hay que minimizar el riesgo que implica ese proceso de revisión, que creo que está más cerca de lo que se prevé. Vamos a continuar en un escenario de mucha polarización políticamente en los Estados Unidos. Creo que en esta elección intermedia los republicanos van a recuperar sin duda la Cámara y previsiblemente, o incluso es posible que el Senado. Y como ocurre cada 2 años, vamos a tener la elección en 24, también una elección en Estados Unidos en donde estos temas van a gravitar fuertemente. Y concluyo pues con el tema de las consultas. Pues sí, lo que pase en el tema de las consultas formales que han iniciado a raíz de la petición de Estados Unidos a la que sumó Canadá, va a marcar, digo, en lo más inmediato puede marcar sin duda todo el tema de la relación. Me detengo ahí para dar unos 20, 25 minutos para preguntas y respuestas, no sin antes agradecerles nuevamente la oportunidad de estar con ustedes esta mañana y de conversar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jerónimo. Excelente la plática. Yo creo que nos da un panorama muy, muy claro de lo que ha sido el TEMEC y lo que podemos esperar. A mí me gustaría, si puedes elaborar un poquito más en las implicaciones de estas consultas, estos paneles de consulta por el tema energético, qué implicaciones pudiera tener, qué consecuencias, qué efectos, porque se me hace como que no alcanzamos a dimensionar las consecuencias que esto pudiera tener, ¿no? Si el desenlace pues fuera adverso, ¿no? Mira, con mucho gusto, Federico, déjame separar lo que creo que son hechos de lo que puede ser, digamos, una especulación, en todo caso, educada, porque creo que nadie tiene nadie tiene certeza de lo que puede pasar. El hecho es que durante, yo te diría, 1 año y medio, desde que iniciaron las reformas en materia, sobre todo energética, Estados Unidos fue escalando en sus comunicaciones con el gobierno de México y a través de distintos canales su preocupación por lo que estaba pasando fundamentalmente en materia energética y más específicamente en materia del sector eléctrico. Y fue cauto en iniciar un proceso de consultas formal al amparo del tratado, porque este es un proceso que una vez que lo inicias, no es fácil de detener uno, porque tiene una serie de implicaciones jurídicas y una serie de implicaciones políticas, y que solo es, si no me equivoco, la 4ª o 5ª vez que Estados Unidos ha iniciado consultas a Estado formalmente derivado de un tratado. Entonces, no es cualquier cosa. Y creo que durante cierto periodo se estuvo pues, comunicando ya hay estas preocupaciones, etcétera. Finalmente llevaron a las consultas. Creo que fue un error pensar, y eso con todo respeto lo digo, pero creo que fue un error pensar que el famoso capítulo 8 en materia energética del tratado dejaba a México, a nuestro país, carta blanca para hacer lo que deseáramos en el sector agropecuario. El capítulo 8, en efecto, inicia diciendo
que las partes, palabras más, palabras menos, se reservan el derecho de dirigir de manera soberana su política energética y que los hidrocarburos son propiedad de México, ¿no? Y de la nación. Es un capítulo muy corto, un par de párrafos. Dos observaciones que ya se ha comentado mucho en la prensa. Uno, no tiene que ver nada con el sector eléctrico. Y en segundo lugar, eso no quiere decir, en efecto, México puede decidir de manera soberana su política. Eso, por supuesto. La pregunta no es esa, la pregunta es si eso implica violaciones al tratado, cuáles son las consecuencias, que son dos cosas distintas, ¿no? Y lo que se ha ya comentado, sobre todo en días recientes, muy claro, lo que es no es lo que diga ese capítulo, sino todo el tratado en su conjunto con respecto a dos temas fundamentales. Cómo el Estado mexicano garantiza que las empresas tengan el mismo trato, las nacionales que las extranjeras, y en relación a las empresas de Estado, ese es un tema, y luego todo el tema precisamente del tratamiento que se les da a las empresas de Estado en el tratado. No tiene que ver solo con el capítulo. Entonces, ya han iniciado esas consultas y yo creo que es un paso importante. Como tú dices, creo que lo que yo advierto es que la mayor parte, o sea, es un error pensar que, digo, no hay implicaciones o que el capítulo 8 nos permitía hacerlo, creo que fue un error verlo así. En algunas ocasiones el presidente dijo, estamos cubiertos porque renegociamos el capítulo. Yo creo que no es así. Y creo que Estados Unidos no está buscando un pleito. La administración Biden no está, contrario a lo que se puede pensar, no está buscando un pleito. Yo creo que han sido cautos y todo, pero llegó al punto que tienen que ejercer sus derechos. Yo siempre mencioné, en el momento en que Estados Unidos llegue a un punto que tenga que hacer uso de los mecanismos legales que le amparan el tratado, lo va a hacer. Durante todos estos año y medio, la gente se pregunta, ¿por qué Estados Unidos no dice nada? Porque pues ya lo hizo, ¿no? Respecto a qué pueda pasar, esta es la parte formal, bueno, tienes un periodo de 75 días mínimo de consultas. La idea de esas consultas es que dé un espacio para que precisamente se puedan aclarar cosas que pudieran disipar el establecimiento de un panel. Yo creo que eso no va a ocurrir. Es muy claro que hay elementos que son violatorios. Me preocupa que no va a ser fácil para ninguna de las partes retractarse. No quiero decir que no pueda ocurrir que como resultado de las consultas pudieran las partes dar un paso para atrás. Y en ese sentido, y entrando al terreno de especulación, veo dos o tres escenarios que son muy volátiles. Uno es que se dé paso un panel y que se queden las cosas ahí por mucho tiempo, ¿no? Con la incertidumbre que implica. Ese es un escenario. El otro es, no veo al gobierno de México echando para atrás, digamos, textos legislativos, etcétera. Entonces, la otra posibilidad es que derivado de los propios procesos de amparo que existen internamente, pues digo, esos, que ponerlo de alguna manera, nos colguemos de eso para hacer las modificaciones que implicaría disipar las violaciones del tratado. Y el tercero, pues sí es que entremos en una dinámica más nacionalista donde se ha especulado, porque el presidente puede decir, y eso por sus propios comentarios y por cómo escogió la fecha del 16 de septiembre para llevar la posición de México, etcétera, pues pudiera tomar una decisión más grave. Todos los que creo que la mayoría de la gente que yo he visto que ha escrito juiciosa al respecto, pues sí, las implicaciones son, yo creo que no se están midiendo con toda precisión en la economía. Y basta recordar lo que ocurrió durante el periodo de incertidumbre, por ejemplo, digo, por poner una analogía, porque es muy distinto, de 93, cuando había incertidumbre respecto a la ratificación del tratado, o lo que vivimos en el tipo de cambio entre 2017 y 2018. Es decir, yo creo que sí es un riesgo muy alto que espero que el gobierno tome en cuenta. Pero esos serían mis comentarios, Federico. Excelente. Entonces, tú dices que una posibilidad es que se resuelvan los amparos que se tienen o que han interpuesto algunas compañías en México y Déjame que eso explicar. obligue a... Ujú. Sí, lo que creo es que el presidente, perdón, esto cae en el terreno de la especulación, y es una opinión personal, es que diga, bueno, ok, sí, voy a echar para atrás la ley de la industria eléctrica. Pues no, digo, francamente no lo veo. Creo que está muy invertido en el tema.
Lo que creo que puede decir es, bueno, como hay una serie de amparos que están en proceso y estos, digamos, puedes decir, entonces, derivado de mi propio proceso interno, pues voy a tener en hold estas, o tengo que echar para atrás estas cosas, o tengo que hacer estas modificaciones. Creo que esa es una posibilidad, ¿no? Y la otra es que simplemente te vayas al panel, que yo creo que es el escenario base, y que te quedes en ese panel durante mucho tiempo. Estos procesos se pueden alargar bastante, pero ya ahí, incluso ahí, implicaría una incertidumbre desde mi punto de vista muy importante. Y regreso al tema, ya hay que pensar mucho más allá o sea, hay que pensar más allá del 2024. O sea, la implicación ya no es lo que pase en esta administración nada más, sino creo que en buena medida lo que viene después. De acuerdo. Señores, pues está abierto el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta. Aquí ya Mario Cepeda está poniendo una pregunta y dice, ¿qué posibilidad existe de cuotas compensatorias por parte de Estados Unidos en caso de que México no tenga la razón? Yo creo que muy alta, es decir, Estados Unidos no va a ser, perdón el anglicismo, pero creo que ustedes lo pueden entender, no veo un Estados Unidos trigger happy, ¿no? Que tenga ganas ni del pleito, ni de disparar rápidamente cotas, pero creo que si llega al punto de que las violaciones, de que el panel falla a favor de México, perdón, a favor de que ha habido violaciones y todo, y las cuotas las tiene que establecer, lo va a hacer y no le va a titubear en lo absoluto. No creo que es un proceso rápido, ¿no? Pero si llega a ese punto, así como durante mucho tiempo estuvo por los canales más políticos, diplomáticos, diciendo, preocupa el sector energético, preocupa lo que está pasando, entre otros temas, y llegó al punto de decir, tengo que iniciar las consultas formales Estado-Estado, lo mismo va a pasar en el otro caso, pero tiene una cadencia natural que no creo que Estados Unidos quiera acelerar. A Estados Unidos tampoco, en efecto, le conviene el pleito, pero pues es la parte agraviada, o es al menos la parte que se siente junto con Canadá agraviada por las decisiones que tomamos en México. O sea, digamos que si se encuentra que México violó las disposiciones del tratado, el efecto pudiera ser, digamos, bueno, corrige México lo que estás haciendo y ahí muere, o corrige y hay sanción. O corriges, ¿no? O hay sanciones, ¿no? Puede haber cuotas. Y normalmente, digo, y eso lo platicaba con otro día con alguna persona, cuando pones cuotas, pues los pones en los sectores que más duele, con el propósito de que se solucione rápidamente, ¿no? De acuerdo. Sí. Esa es un poco la dinámica. Muy bien. Pues quien más tenga una pregunta, pues puede poner en el chat o preguntarle directamente a Jerónimo. Aquí estoy a sus órdenes. Aquí viene otra pregunta. Hay una pregunta sobre el aspecto laboral sindical como elemento de alineación en los tratados. Hay 7 controversias, por supuesto. Lo que hay es, en efecto, ya creo que ya son 7. El aspecto laboral, y no lo mencioné, a ver, creo que gracias por recordarme, creo que es un tema importante dentro del balance que debía de haber incluido, dentro del balance en TEMEC que debía haber incluido. Uno de los aspectos muy importantes es que el tratado tuvo 2 disposiciones, digamos, nuevas o novedosas específicas. Para que el tratado fuera ratificado, demócrata en la Cámara de Representantes, tuvo que haber modificaciones sustantivas importantes a todo el capítulo laboral. ¿Cuáles son esas? Pues que el capítulo laboral, al igual que el del medio ambiente, que habían sido tratados paralelos fundamentalmente en materia de cooperación, con pocos dientes, ahora son parte específica del tratado y tienen dientes. Segunda, que México tuvo que realizar una reforma a raíz del propio tratado, que se venía gestando desde antes, desde que empezamos las negociaciones por el acuerdo transpacífico, digamos, pero que se concretó, se obligó, es una obligación del tratado. Y tercero, que estableció, y esos son los 7 casos que ha habido, este mecanismo rápido de respuesta. O sea, hay 2 vías donde hoy se presentan controversias laborales. Este Rapid Response Mechanism, que es un mecanismo rápido de respuesta, que lo que dispone es, si se advierte que hay una denegación de derechos en alguna unidad económica, es una planta, una empresa,
se puede poner una queja. Estados Unidos tiene 30 días, digamos, para procesarla, comunicarla a México. México tiene 30 días para validar la queja, encontrar una solución o se va a PAN. Es un proceso muy rápido. Y luego el otro que tiene que ver, que no ha habido controversias Estado-Estado en materia laboral. Hasta ahorita se han simplificado, los procesos que ha habido se han resuelto, a mi juicio, de la información que yo la que cuento de ellos, razonablemente rápido, ¿no? Y sí creo que hay un punto de convergencia en el sentido, y la pregunta es válida, sentido que lo que Estados Unidos busca, al menos en mi apreciación, es fundamentalmente, muy puntualmente, evitar contratos colectivos de protección, ¿no? Que hay muchos, y por eso se estableció que haya un proceso de legitimización de los contratos colectivos que tiene que concluir en mayo del año que entra, que yo creo que no vamos a terminar y tendrá que haber una prórroga. Pero volviendo a la pregunta que me hacen sobre el tema, sí creo que es un tema adicional de convergencia en dos, digamos, en el sentido de, vaya, ajustar los criterios para la negociación y ratificación de contratos colectivos de trabajo y todo lo que implica esa reforma. Creo que es buena la pregunta y válido el comentario. Gracias, Jerónimo. China está buscando varios países latinoamericanos con inversiones y préstamos. México también está abierto a la inversión china, como nos coloca como país con Estados Unidos en nuestras relaciones actuales y futuras. Sobre China, yo lo que apuntaría es algunos comentarios generales. Lo que creo que pasó, o sea, si uno ve el caso China, digamos, cuando entramos a la integración, digamos, en 94 al Telecan, pues hicimos una apuesta por la integración económica. El comercio intrarregional de América del Norte representaba 46% del comercio total de la región. Para el año 2000 2017 bajó a 39%. Creo que subestimamos todos lo que implicaba, todos, el mundo, me refiero, lo que implicaba la entrada en vigor, la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, en dos sentidos, o en tres. El primero es que, en términos muy llanos, puso pues, 1,000 millones de trabajadores a disposición del mercado laboral mundial, con una implicación muy importante. El segundo es que para México en particular, somos, digamos, si con alguien somos fundamentalmente competidores, es con China, ¿no? Y creo que por eso, si ustedes recuerdan, México fue el último país que aprobó el ingreso de China a la OMC. Y tercero, es que también esa implicación es que esta lógica que en su momento, por ejemplo, Bill Clinton dijo que la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio era la manera más rápida para lograr su transición política y económica, pues no funcionó. O sea, la realidad es que tiene un modelo, digamos, las líneas entre el Estado y la empresa allá son mucho más tenues y eso implica una serie de riesgos. Y lo que pasó es que la gente, el mundo un poco, se empezó a dar cuenta también, pues de que había cierto abuso, ¿no? O sea, ese es un poco el contexto. Ahora, sí hay mucha inversión. La inversión china en América Latina ha crecido de manera muy importante en los últimos, digamos, 20 años y sobre todo los últimos 10, menos en México, ¿no? Y creo que China lo que tiene es, claro, tiene interés en realizar inversiones en México por lo que eso implica para el acceso al mercado estadounidense. Y creo que eso pues es inevitable y para México pues es hasta en buena medida positivo. Lo que creo que hay que tener cuidado es el tipo de inversiones y los sectores de inversión que generan, hay ciertos sectores que yo creo que generan mayores sensibilidades geopolíticas y de seguridad en nuestros socios de América del Norte que otros, ¿no? Y creo que es ahí en donde hay que poner atención. Veo otra pregunta Sí, un par de preguntas más. sobre las proyecciones para la próxima elección federal de los Estados Unidos. Bueno, hay dos, o sea, creo que la intermedia, así de manera muy sucinta y no he visto los últimos datos, pero todo mundo sugiere, y creo que con razón, y como ocurre frecuentemente,
que el presidente Biden, o sea, que los demócratas pierden la Cámara y que el Senado se conserva más o menos como está. Eso con respecto a la elección intermedia. Tradicionalmente, el partido en funciones en Estados Unidos pierde en pro, digamos, en la Cámara de Representantes. Entonces se ve muy difícil que la pueda recuperar. Respecto a la elección en 2024, notaría dos cosas. Nuevamente, uno es que vuelva a coincidir como cada 2 años la mexicana con los Estados Unidos. Yo creo que, a ver, tienes un grupo de alrededor de 7 a 10 republicanos que van a tratar de estar en la lista, incluido el propio presidente Trump. El desarrollo de ayer respecto a que hubo un cateo en su casa es un tema muy, muy importante para la elección, que puede cambiar radicalmente la ecuación. Creo que yo veo una elección hoy todavía bastante competida, en 2024, en la cual el presidente Trump, si no compite él, tendrá derecho a veto, sigue teniendo el control en buena medida del partido a nivel local, y el Partido Republicano y Demócrata en Estados Unidos, a diferencia de un eje central o de una estructura central muy fuerte, son partidos fundamentalmente locales que se juntan en las convenciones. Y de los demócratas, híjole, hay un desgaste importante del presidente Biden, y se ve, como dicen, flaca la caballada. Así es que yo creo que ahorita es muy pronto para hacer una previsión de cómo puede pasar eso. No he visto las últimas encuestas. La verdad es que creo que en head to head sitúa Trump, Biden más o menos tan parejos, a veces 1, 2, 3 puntos arriba, el otro abajo. Y creo que es difícil decir hasta en tanto no esté un poco más claro la elección intermedia y luego el panorama de quiénes van a ser candidatos, Arturo. Lo que creo que sí es la Cámara en noviembre. Eso creo que está más definido. Gracias, Jerónimo. Oye, pues ya es la hora. Si quieres, damos una última pregunta que era antes de la de Arturo, de Luis Ramírez, si la quieres leer y comentar, y cerramos la conferencia, si te parece bien. Sí, creo que es la pregunta sobre el sistema de embajada y consulados. Uno para apoyar las acciones de promoción y gestoría, ¿no? Para aprovechar la super. Mire, bueno, primero la respuesta obvia es que tengo ya 3 años fuera, digamos, de la administración, así es que no tengo una presión muy clara. Yo creo que fue un error el desaparecer la estructura de ProMéxico, porque con todos sus defectos eh, era muy útil para promover mayores vínculos e inversiones. Dos, siempre se ha previsto que los consulados y la embajada hagan ese trabajo, y yo creo que pueden hacer una parte muy importante de eso, pero no toda, y no toda, no tanto, digo, por un poco un tema de especialización y por un toma, porque los requerimientos que tiene la red consular y la propia embajada son enormes. Yo lo que creo he visto dos cosas, y que es relevante un poco para el contexto de ustedes, que los estados y ciudades están más activas en la promoción de sus propias inversiones y atrayendo inversiones en el contexto del nearshoring y eso, y creo que creo que esa va a ser la tendencia. Eso creo que es importante. Y dos, mucho también, digamos, a través de los propios organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no quiero cantinflear mucho en la respuesta. No creo que lo que se está haciendo es estructuralmente limitado en los consulados y en la embajada, no por falta de voluntad, digo, yo tengo una buena impresión en general del trabajo de los consulados y de la embajada, sino porque tienen enormes necesidades, porque es un tema de especialización, ¿no? No es lo mismo, o sea, el promover las inversiones con un nivel de detalle y sofisticación requiere gente que esté entrenada y todo, y no tenemos suficiente de esa gente en nuestra red consular. Muy bien, Jerónimo, pues muchísimas gracias. Excelente plática, una hora muy completa con mucha información. Pues aquí estamos a tus órdenes en Ciudad Juárez. Ojalá y
un día tengas la oportunidad de visitarnos. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias Todo y, lo- y no, hombre. felicidades una vez más por la presentación. Al contrario, yo soy el agradecido, les agradezco la oportunidad. Espero que la charla haya sido útil e idealmente amena. Yo estoy Muy a útil. sus órdenes y que tengan muy buen día y lo que podamos ayudar con mucho gusto. Y los felicito por el trabajo que están haciendo como asociación civil. Hace mucha falta, yo sé que no siempre es fácil, pero qué bueno que lo están haciendo y en lo que yo pueda colaborar con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jerónimo. Excelente día, ¿eh? Igualmente ustedes. Estés bien. Gracias a Gracias. todos. Chao. Bye. Saludos. Hasta luego a todos, buen día. Hasta luego. Bye, Agustín. Gusto de saludarles a todos, un placer. Gracias por la invitación. Buen día. Saludos. Buen día. Ahorita me acuerdo.